Vázquez debía, por lo tanto, tomar sus precauciones, y no avanzó hasta asegurarse que estaba desierta la entrada de la bahía. En pocos minutos llegó al sitio de la catástrofe. La marea estaba baja y pudo dar la vuelta al barco, leyendo en la popa, Century Mobile. Era, pues, un velero americano, teniendo por puerto de matrícula aquella capital del estado de Alabama, al sur de la Unión, sobre el Golfo de México. El Century estaba perdido totalmente. No se veía ningún superviviente del naufragio, y en cuanto al barco, no quedaba del más que un casco informe, que al choque habíase dividido en dos. Las olas habían dispersado la carga, cajas, fardos, barricas estaban esparcidas a lo largo del cabo, sobre la playa. El casco del Century estaba en seco y Vázquez pudo examinar el interior. La devastación era completa. Las olas lo habían destruido todo. No había alma viviente, ni oficiales ni marineros. Vázquez llamó en voz alta, sin obtener respuesta. Penetró hasta el fondo de la cala, sin encontrar ningún cadáver. O habían sido arrastrados por algún golpe de mar o se ahogaron en el momento que el Century se estrellaba contra las rocas. Vázquez volvió a la playa, se aseguró de nuevo que ni Congre M ninguno de la banda se dirigía hacia el lugar del naufragio y luego, a pesar de la borrasca, remontó hasta la extremidad del cabo San Juan. ¿Quién sabe, decíase Vázquez, si habrá por aquí alguno de los náufragos del Century a quien socorrer? Sus pesquisas fueron estériles. Tal vez, pensaba, me encuentre alguna caja de conservas que asegure mi subsistencia durante 2 o 3 semanas. Bien pronto dio con un barril y una caja, que el mar había lanzado más allá de los arrecifes y que tenían escrito en el exterior su contenido. La caja contenía una provisión de galletas, y el barril, carne en conserva. Era el alimento asegurado lo menos para un par de meses. Vázquez transportó primero la caja a la gruta, y después llevó rodando el barril hasta ella. Desde la punta del cabo echó de nuevo una ojeada por la bahía. No le cabía duda que Cangre estaba ya enterado del naufragio, y puesto que la Maule estaba prisionera del temporal, la banda acudiría a la entrada de la bahía para aprovecharse de los restos de la catástrofe. Sumido estaba Vázquez en estas reflexiones, cuando llegaron a su oído angustiosos gritos, que eran como un doloroso llamamiento lanzado por una voz doliente. El torrero se lanzó en dirección de aquella voz. No había andado 50 pasos cuando advirtió un hombre tendido al pie de una roca. Su mano agitábase pidiendo auxilio. Vázquez acudió presuroso a prestárselo. El hombre que yacía en tan deplorable situación, representaba de 30 a 35 años, y parecía vigorosamente constituido. Vestido con traje de marinero, acostado del lado derecho, los ojos cerrados, la respiraron adelante, agitábanle sobresaltos. No parecía estar herido y ninguna huella de sangre manchaba su traje. Este hombre, acaso el único superviviente del Century, no había oído aproximarse a Vázquez. Sin embargo, cuando éste apoyó la mano en su pecho, hizo un esfuerzo para incorporarse, pero volvió a caer sobre la arena, mas sus ojos se abrieron un instante y las palabras socorro, socorro, salieron de sus labios. Vázquez, arrodillado cerca de él, lo recostó con cuidado contra la roca, repitiéndole, aquí estoy, amigo mío. Míreme usted. Yo le salvaré. Tender la mano es lo único que pudo hacer el infeliz, que perdió enseguida el conocimiento. Era preciso, sin perder minuto, prestarle los cuidados que exigía su estado de extrema debilidad. Hoy os hará que haya llegado a tiempo, se dijo el noble Vázquez. Era necesario, ante todo, separarse de allí, porque de un momento a otro pudieran llegar los de la banda Congre con el bote o la chalupa, y transportar a aquel hombre a la gruta, donde estaría completamente seguro. Esto es lo que hizo Vázquez deslizándose por entre las rocas, con el inanimado cuerpo a la espalda. Vázquez llegó a la gruta, al cabo de un cuarto de hora y deposité su carga sobre una manta, apoyándole la cabeza en un paquete de ropa. El hombre no había vuelto en sí aunque respiraba. Aunque no tenía ninguna herida visible, no se habría roto algún brazo o alguna pierna en un choque contra los arrecifes. Es lo que temía Vázquez, que en semejante caso no hubiera sabido qué hacer. Lo palpó por todas partes, examinó el juego de sus extremidades, pareciéndole que todo el cuerpo estaba intacto. Vázquez echó agua en una taza mezclándola con algunas gotas de aguardiente, e introdujo parte de ella por entre los labios del náufrago, luego le friccionó los brazos y el pecho, reemplazando después sus empapados vestidos por otros que había tomado en la caverna de los piratas. No le era dable hacer más. Pasados algunos minutos,
tuvo la satisfacción de ver que el náufrago volvía a la vida. El hombre consiguió incorporarse a medias, y mirando a Vázquez, que le sostenía entre sus brazos, le pidió con voz débil: agua, agua. Vázquez le tendió la taza, preguntándole: ¿se siente usted mejor? Sí, sí, contestó el náufrago. Y luego, como queriendo reunir sus recuerdos, aún vagos, dijo: he aquí, ¿y usted, dónde estoy? Y estrechó débilmente la mano de su salvador. Expresábase en inglés, idioma que también hablaba Vázquez, que le respondió: está usted en lugar seguro. Lo he encontrado sobre la playa, después del naufragio del Century, el Century. Sí, ya me acuerdo. ¿Cómo se llama usted? Davis. John Davis. ¿El capitán del buque náufrago? No. ¿El segundo, y los otros? Todos han perecido, contestó Vázquez, todos. Usted es el único que ha escapado de la catástrofe. ¿Todos? Todos. John Davis quedó como aterrado al saber que era el único superviviente del naufragio. Comprendió que debía la vida a aquel desconocido que con tanta solicitud le atendía. Gracias, gracias, exclamó emocionado, en tanto que una gruesa lágrima surcaba su mejilla. ¿Tiene usted hambre? ¿Quiere usted comer un poco de galleta o carne? Repuso Vázquez. No, no, beber. El agua fresca mezclada con aguardiente produjo gran bien a John Davis, pues bien pronto pudo responder a todas las preguntas. He aquí lo que refirió en pocas palabras: el Century, velero de 3 palos, de 550 toneladas, del puerto de Mobile, había dejado 20 días antes la costa americana. Su tripulación se componía del capitán, Harry Stewart, el segundo, John Davis, y 12 hombres, comprendidos un grumete y un cocinero. Iba cargado de níquel y de objetos de pacotilla para Melbourne, Australia. Su navegación fue excelente hasta el 55 grado de latitud sur en el Atlántico. Sobrevino entonces la violenta borrasca que turbaba aquellos parajes desde la víspera. El Century fue sorprendido por la tempestad, y una ola me barrió el puente, llevándose 2 marineros, a los que no se pudo salvar. La intención del capitán Stewart había sido buscar un abrigo detrás de la isla de los Estados, en el estrecho de Lemer. Por la noche redobló la violencia de la borrasca. No hubo más remedio que picar los palos. En aquel momento, el capitán creía estar a más de 20 millas de tierra, y no creía ningún peligro en remontarse hasta el momento de divisar la luz del faro. Dejándolo entonces al sur, no corría riesgo de arrojarse sobre los arrecifes del Cabo San Juan, y daría sin dificultad con el estrecho. El Century continuó navegando con viento de popa, y Harry Stewart no dudaba que antes de una hora vería la luz del faro, puesto que sus destellos tenían un radio de 10 millas. Pero el faro no lucía aquella noche, y cuando el capitán del Century se consideraba a buena distancia de la isla, produjóse un choque espantoso, y todos se sintieron lanzados al mar y envueltos en la resaca, sin que pudieran salvarse. Solamente el segundo de a bordo, gracias a Vázquez, había podido escapar a la muerte. Pero lo que Davis no podía comprender era en qué costa se había perdido el barco. Así es que preguntó a Vázquez: ¿dónde estamos? En la isla de los Estados. En la isla de los Estados, exclamó John Davis, estupefacto de esta respuesta. Sí, en la isla de los Estados, repuso Vázquez, a la entrada de la bahía de Elghe. Pero, ¿y el faro? Está apagado. John Davis, cuyo rostro expresaba la más profunda sorpresa, esperaba que Vázquez se explicase, cuando éste se levantó de pronto y escuchó atentamente. Había creído oír ruidos sospechosos y quería asegurarse de si la banda rondaba por los alrededores. Deslizándose por entre las rocas, paseó la mirada por el litoral hasta la punta del Cabo San Juan. Todo estaba desierto. El huracán no había amainado. Las olas rompían con extraordinaria violencia, y nubes amenazadoras seguían amontonándose en el horizonte. El ruido que Vázquez había oído procedía de la dislocación del Century. El destrozado casco daba vueltas, como un tonel desfondado, y concluyó por destrozarse definitivamente contra el ángulo del acantilado. Vázquez volvió al lado de John Davis. El segundo del Century iba recobrando las fuerzas y quiso bajar a la playa, apoyado en el brazo de su compañero, que le retuvo.
Entonces Davis le preguntó por qué no estaba encendido el faro. Vázquez le puso al corriente de los criminales sucesos ocurridos 7 semanas antes en la bahía de Elgë. Hasta entonces, desde el día que zarpó el aviso Santa Fe, el faro había lucido con regularidad, y unos cuantos barcos que pasaron a la vista de la isla habían hecho señales, que les fueron contestadas. Pero el 26 de diciembre se presentó una goleta a la entrada de la bahía. Desde la cámara de cuarto, Vázquez vio las luces de posición, pues ya había anochecido. Y observó toda la maniobra. El capitán debía conocer perfectamente aquellos parajes, pues no mostró la menor vacilación. La goleta llegó cerca del faro y echó el ancla. Entonces fue cuando Felipe y Morais subieron a bordo para ofrecer sus servicios al capitán, y, cobardemente agredidos, perecieron, sin haber podido defenderse. Desgraciados, y exclamó John Davis. Sí, desgraciados compañeros míos, repitió Vázquez, emocionado ante tan dolorosos recuerdos. ¿Y usted, Vázquez? Preguntó John Davis. Yo oí desde lo alto del faro los gritos de mis camaradas y comprendí lo que había sucedido. Aquella goleta era un barco de piratas. Erramos 3 toreros. No habían asesinado más que a 2, pero no se preocuparon por el tercero. ¿Cómo pudo usted escapar?, preguntó Davis. Bajé rápidamente la escalera del faro y me precipité en mi cuarto, recogiendo algunos efectos y unos pocos víveres, y antes que la tripulación de la goleta desembarcara corrí a refugiarme en esta parte del litoral. Miserables, y miserables, repetía el segundo del Century. Y son los dueños del faro, que mantienen apagado. Los causantes de la pérdida del Century, de la muerte de mi capitán y de todos los de a bordo. Sí, ¿son los dueños?, dijo Vázquez con acento de amargura. Y sorprendiendo una conversación del jefe con otro de los bandidos he podido conocer sus proyectos. John Davis supo entonces cómo estos criminales, establecidos hace años en la isla de los Estados, atraían los barcos hacia las rocas y asesinaban a los supervivientes de los naufragios, encerrando todo el producto de sus pillajes en una caverna, hasta tanto pudieran apoderarse de un barco. Cuando empezaron los trabajos de construcción del faro, la banda se vio obligada a abandonar la bahía de Elgë y refugiarse en el cabo San Bartolomé, donde nadie podía sospechar su presencia. Concluidos los trabajos, hacía mes y medio que habían vuelto a la bahía, pero esta vez en posesión de una goleta que acababa de embarcar en el cabo San Bartolomé, y cuya tripulación había perecido. ¿Y cómo es que esos criminales no han zarpado ya?, preguntó Davis. A causa de las importantes reparaciones que han tenido que hacer en la goleta. Pero ya están completamente concluidas, yo mismo me he cerciorado, y la partida debía tener lugar esta misma mañana. Para las islas del Pacífico, donde se creen en seguridad para continuar su criminal oficio de piratas. Sin embargo, la goleta no podrá salir de la bahía mientras dure este temporal. Seguramente, y, según el cariz del cielo, es posible que el mal tiempo se prolongue toda una semana. ¿Y en tanto Dios estén allí, el faro continuará apagado? Desde luego, Davis. Entonces otros barcos corren el peligro de sufrir la misma suerte que el Century. Así es. ¿Y no se podría señalar la costa a los barcos que se aproximen durante la noche? Sí, tal vez se consiga encendiendo fuego en la punta del cabo San Juan. Es lo que anoche quise hacer para advertir al Century. Intenté encender una hoguera con pedazos de madera y hierbas secas, pero el viento soplaba con tal furia que fue vano mi intento. Pues bien, lo que usted no pudo conseguir, Vázquez, los dos lo conseguiremos, declaró el animoso John Davis. Los restos de mi pobre barco, y desgraciadamente los de tantos otros, nos proporcionarán combustible en abundancia. Si se retrasa la salida de la goleta y continúa apagado el faro, quién sabe los naufragios que todavía se producirán, y de todos modos, le hizo observar Vázquez, Congre y su banda no pueden prolongar su estancia en la bahía, y la goleta partirá en cuanto amaine el temporal y sea posible hacerse a la mar. ¿Y por qué?, preguntó Davis. Porque ellos no ignoran que el relevo del servicio del faro está al llegar. ¿El relevo? Sí, en los primeros días de marzo, y estamos a 18 de febrero. ¿De modo que ha de venir un barco? Sí, el aviso Santa Fe debe venir desde Buenos Aires el 10 de marzo, y acaso más pronto. John Davis tuvo el mismo pensamiento que embargaba el espíritu de Vázquez.
Ahí, me exclamó, quiera Dios que sea así, que estos miserables estén aún aquí cuando el Santa Fe deje caer el ancla en la bahía de El Gor. Los restos del Centuri allí estaban Congre, Carcante y toda la banda, atraída por el instinto del pillaje. La víspera, en el momento que el sol iba a desaparecer en el horizonte, Carcante había divisado desde la galería del faro un barco de 3 palos que navegaba hacia el este. Congre pensó que este barco trataba de ganar el estrecho de Lemer, para buscar abrigo en la costa occidental de la isla. Mientras fue de día siguieron sus movimientos, y cuando se hizo de noche pudieron distinguir las luces de situación, no tardando en advertir que estaba sin Bouvie, y que no demoraría en estrellarse contra la costa cuya proximidad no sospechaba. Si Congre hubiera encendido el faro, tal vez hubiese desaparecido el peligro, por eso se guardó bien de hacerlo, y cuando las luces del Centuri se hubieron apagado, no dudaron que el barco acababa de parecer entre el cabo San Juan y la punta Several. Al día siguiente, el huracán continuó desencadenándose con furor. Era absurdo pensar que la goleta pudiera hacerse a la mar. Imponíase un retraso tal vez de algunos días, circunstancia grave estando bajo la amenaza de la llegada del relevo del faro. No había más remedio que esperar a todo evento, después de todo, no era más que 19 de febrero. Lo probable era que el temporal amainase antes de fin de mes y en cuanto el mar se calmara, la Carcante levaría anclas. Entretanto, puesto que un barco se había perdido en la costa, era la ocasión de aprovecharse del naufragio y recoger entre los restos lo que fuera de algún valor, aumentando de ese modo el precio del cargamento de la goleta. El aumento del beneficio compensaría en cierto modo la agravación del riesgo corrido. Nadie hizo en menor objeción, y toda aquella banda de aves de rapiña se dispuso a caer sobre la nueva presa. Una docena de hombres se embarcaron en la chalupa del faro dispuestos a vencer a fuerza de remo las violentas ráfagas que empujaban las olas hacia la bahía. Hora y media fue necesaria para alcanzar la extremidad del cabo, pero en cambio, el regreso se efectuaría rápidamente con la ayuda de la vela. La chalupa atracó a la orilla norte, frente a la caverna. Los piratas desembarcaron, precipitándose hacia el lugar del naufragio. Fue el momento en que se oyeron los gritos que habían interrumpido la conversación de John Davis y de Vázquez, quien se deslizó hasta la entrada de la gruta con toda clase de precauciones para no ser descubierto. Momentos después, John Davis estaba a su lado. Esto era para el otro motivo de cólera y de odio. De aquel navío, del que tan pronto pensaba ser capitán, no veía más que restos informes entregados a una banda de piratas. Si Vázquez hubiera necesitado que se le alentase, allí tenía un hombre valeroso para sostenerle en su dura prueba. Pero por determinados, por bravos que fuesen los dos, ¿qué podían hacer contra Congre y sus compañeros? Ocultándose tras las rocas, Vázquez y John Davis observaron prudentemente el litoral hasta el extremo del cabo San Juan. Congre, Carcante y los otros se habían detenido primero en el ángulo a donde el huracán acababa de arrojar la mitad del casco del Centuri reducido a despojos amontonados al pie del acantilado. Los piratas estaban a menos de 200 pasos de la gruta, desde donde se les distinguía fácilmente. Llevaban impermeables ceñidos a la cintura y gorros de marinero con barbuquejo, para evitar que se los llevara el viento. Advertíase que a duras penas podían resistir el empuje de las ráfagas, a veces tenían que apoyarse en los salientes de las rocas para no ser derribados. Vázquez designó a John Davis los que conocía, por haberlos visto cuando entraron a la caverna. Aquel alto es el que figura como jefe de esos canallas, y se llama Congre. ¿Y el otro con quién está hablando ahora? Es Carcante, su segundo, bien le vi desde lo alto del faro, pues fue uno de los que asesinaron a mis camaradas. Le aplastaría usted con mucho gusto la cabeza, ¿verdad, Vázquez? ¿Ah, él, a su jefe y a todos esos perros rabiosos? Contestó el torrero. Transcurrió cerca de una hora antes que los bandidos concluyeran de examinar aquella parte del casco. La inspección fue minuciosa. El níquel, que constituía el cargamento del Centuri, y del que no sabían qué hacer, se abandonaría en la playa. Pero entre la pacotilla que también llevaba a bordo el buque náufrago, tal vez hubiese algo que les conviniera. Efectivamente, se vio que transportaban 2 o 3 cajas y otros tantos fardos, que Congre ordenó embarcar en la chalupa. Si esos bribones buscan oro, plata o alhajas, pierden el tiempo, dijo John Davis. Desde luego es lo que prefieren, contestó Vázquez. De todo eso había en la caverna, y para ello preciso era que los barcos perdidos en el litoral llevasen a bordo una cierta cantidad de materias preciosas.
Así es que la goleta debe tener ahora en la bodega un cargamento de gran valor. Comprendo que tengan mucho interés en ponerlo pronto en seguridad. Pero tal vez no lo consigan, será preciso que se mantenga este tempo, real una quincena todavía, objetó Vázquez. ¿Si encontráramos un medio? John Davis no acabó su pensamiento. ¿Cómo impedir que la goleta saliese de la bahía en cuanto la tempestad rindiese sus furores y el mar tornase a la calma? En ese momento, los bandidos abandonaron esta mitad del barco, dirigiéndose hacia la otra mitad, en la punta misma del cabo. Desde el lugar donde estaban Vázquez y John Davis podían verlos todavía, aunque de más lejos. La marea bajaba, y aunque rechazada por el viento, descubríase gran parte de los arrecifes. Era, pues, bastante fácil poder llegar a esta parte del casco del Century. Se introdujeron en el Congre y 2 o 3 de los suyos. Según la opinión de Davis, en aquella parte debían quedar intactas algunas provisiones. Efectivamente, los bandidos sacaron caías de conservas y barriles, dirigiéndose por la playa a la chalupa. Las pesquisas continuaron todavía durante 2 horas, luego, Carcante y 2 de sus compañeros, provistos de hachas, volvieron a dirigirse hacia el barco. ¿Qué pretenden todavía esos bandidos?, preguntó Vázquez. ¿Es que el barco no está bastante demolido? ¿Por qué diablos quieren acabar con él? Adivino lo que quieren, contestó John Davis, que no quede nada de su nombre ni de su nacionalidad, que no se sepa nunca que él Century se ha perdido en los parajes del Atlántico. John Davis no se había equivocado. Pocos momentos después, Congre salía con el pabellón americano, encontrado en el camarote del capitán, y lo iba desgarrando en 1000 pedazos. ¡Ah, canalla!, exclamó John Davis, la bandera de mi país. Apenas si Vázquez tuvo tiempo de retenerle por el brazo, en el momento en que, fuera de sí, iba a lanzarse a la playa. Terminado el pillaje, y completamente llena la chalupa, Congre y Garante remontaron hacia el pie del acantilado, pasando 2 o 3 veces delante de la gruta donde se ocultaban Vázquez y John Davis, que pudieron oír que decían, ¿no será posible salir mañana? Mañana no, pero no creo que este mal tiempo dure muchos días. Y no habremos perdido el retraso. Sin duda, pero yo esperaba encontrar algo más en un americano de este tonelaje. El último barco que hicimos naufragar nos ha valido si hay en cuenta $1000. Los naufragios se suceden, pero no se recen, respondió Carcante con filosofía. Ahora hemos dado con gente de poco más o menos, he aquí todo. Exasperado John Davis, había tomado un revólver, y en un irreflexivo movimiento de cole, hubiera roto la cabeza al jefe de la banda, si Vázquez no lo hubiera evitado. Sí, tiene usted razón, reconoció John Davis, pero no puedo hacerme a la idea que esos miserables queden impunes. Y, sin embargo, si la goleta lograra salir de la isla, ¿dónde encontrarla? ¿Dónde perseguirla? El temporal no lleva trazas de amainar, observó Vázquez. Si el viento persiste, continuará el fuerte oleaje durante algunos días, y no saldrá de la bahía, créame usted. Sí, Vázquez, pero, ¿no me ha dicho usted que el aviso no llegará hasta los primeros días del mes próximo? Tal vez llegue antes, Davis, quién sabe, Dios lo quiera, Vázquez, ¿Dios lo quiera? Era evidente que la tormenta no perdía nada de su violencia, y en aquella latitud, aun en verano, esas turbulencias atmosféricas suelen durar una quincena. Pero, en fin, era de temer que si se producía una calma, por breve que fuera, la goleta la aprovecharía para hacerse a la mar. Serían las 4 de la tarde cuando Congre y sus compañeros reembarcaron. Izada la vela, la chalupa desapareció en pocos minutos, siguiendo la orilla norte de la bahía. Al llegar la noche se acentuaron las ráfagas. Nubes procedentes del sur descargaron una lluvia fría, torrencial. Vázquez y John Davis no pudieron dejar la gruta. El frío era bastante vivo y tuvieron que hacer lumbre para contrarrestarlo. El litoral estaba desierto, la oscuridad profundísima y nada tenían que temer. La noche fue horrible. El mar batía furiosamente en el acantilado. Del casco del Century no quedaba más que restos esparcidos por la playa y entre las rocas. ¿Había llegado el temporal a su máximo de intensidad? Era lo que Vázquez y su compañero se apresuraron a observar en cuanto hubo amanecido. Imposible imaginar una revolución más formidable de los elementos desencadenados. El agua del cielo se confundía con la del mar,
y continuó diluviando todo el día y toda la siguiente noche. Durante 48 horas ningún barco apareció a la vista de la isla, y se comprende que procuraran apartarse de aquellas peligrosas costas, batidas directamente por la tempestad. No era, seguramente, en el estrecho de Galens ni en el de Lemer donde hubieran encontrado refugio contra las embestidas de semejante huracán. La salvación para ellas era la huida por la libre extensión del mar. Afortunadamente, la cuestión de las subsistencias no debía preocupar a Vázquez ni a su compañero. Con las conservas que procedían del Century tendrían para más de un mes. Para entonces, el Santa Fe habría fondeado en la bahía de Elgue, pues el temporal ya no impediría que el aviso se aproximara sin temor alguno al cabo San Juan. Este era el tema de todas sus conversaciones. Que el temporal dure lo bastante para impedir que salga la goleta y que amaine para permitir arribar al Santa Fe, esto es lo que hace falta, decía Vázquez con la mayor ingenuidad. Contestaba John Davis, si éramos del mar y del viento, otro gallo nos cantaría. Pero eso no pertenece más que a Dios. Él no permitirá que estos miserables escapen al castigo que merecen sus crímenes, afirmaba John Davis, apropiándose los términos que Vázquez empleara anteriormente. Como los dos sentían el mismo odio y la misma sed de venganza, estaban imbuidos de un mismo pensamiento. El 21 y el 22, la situación no varió sensiblemente. Hubo un momento en que el viento mostró tendencias hacia el nordeste, pero al cabo de una hora volvió contra la isla con todo el cortejo de sus espantosas ráfagas huracanadas. Dicho se está que ni Congre ni ninguno de los suyos volvió a aparecer. Indudablemente, estaban ocupados en preservar a la coleta de toda avería en aquella caleta que la marea, engrosada por el huracán, debía llenar hasta desbordarla. En la mañana del 23, las condiciones atmosféricas mejoraron un poco. Después de alguna indecisión, el viento parecía fijarse al norte de este. Cesó la lluvia, y aunque el viento continuaba soplando violentamente, el cielo iba despejándose poco a poco. Las olas no dejaban de batir con furia, y la entrada de la bahía continuaba impracticable. La coleta no podría zarpar seguramente aquel día. Congre y Carcante tal vez aprovecharían la relativa calma para volver al cabo San Juan para observar el estado del mar. Sin embargo, John Davis y Vázquez se arriesgaron fuera de la gruta, de donde no salían hacia 48 horas. ¿Cederá el viento?, pregunté Vázquez. Mucho me lo temo, contestó John Davis, a quien su instinto de marino no engañaba. ¿Nos harían falta 10 días más de temporal, 10 días? Y no los tendremos. Con los brazos cruzados observó atentamente el mar y el cielo, después echó a andar detrás de Vázquez. De pronto su pie tropezó con un objeto medio enterrado en la arena, cerca de una roca, y que al choque despidió un ruido metálico. Al bajarse reconoció la caja que encerraba la pólvora de a bordo para los 2 cañones de A4 que el Century empleaba para sus señales. Si pudiéramos darle fuego a la cala de la goleta que ha de llevarse a esos bandidos, no hay que pensar en ello, contestó Vázquez, sacudiendo la cabeza. No obstante, cuando volvamos abarraré la caja y la llevaré a la gruta. Continuaron bajando hacia la playa, sin poder llegar a la punta del cabo, porque el mar batía allí furiosamente. Cuando estuvieron cerca de los arrecifes, Vázquez descubrió entre 2 rocas uno de los cañoncitos, que había rodado hasta allí cuando el naufragio del Century. Algunos pasos más allá había algunas balas, que las olas empujaron tierra adentro. Lástima que no podamos aprovechar todo esto, dijo John Davis. ¿Quién sabe?, repuso Vázquez. Debemos cargar este cañón por si se nos presenta oportunidad de servirnos de la pieza. Lo dudo. ¿Por qué? Puesto que el faro está apagado, si se presenta de noche un barco en condiciones del Century, podríamos advertirle a cañonazos la proximidad de la costa. John Davis miró a su compañero con gran fijeza. Parecía como que un pensamiento extraordinario atravesaba su mente, y se limitó a contestar, ¿eso es lo que a usted se le ocurre, Vázquez? Sí, Davis, y no creo que sea descabellado. Seguramente que las detonaciones delatarán nuestra existencia en la isla, los bandidos harán todo lo posible por descubrirnos, y acaso nos cueste la vida. Pero, ¿cuántas habremos salvado a cambio de la nuestra? Y, de todos modos, habremos cumplido con nuestro deber. Hay otra manera de cumplir nuestro deber, murmuró John Davis, sin ser más explícito. Sin embargo, no hizo más objeciones, y,
con forme al parecer de Vázquez, el cañoncito fue arrastrado hasta la gruta, luego transportaron el afuste, las balas y la caja de pólvora. Este trabajo fue muy penoso y exigió mucho tiempo. Cuando Vázquez y John Davis se pusieron a almorzar, la altura de sol indicaba que eran las 10 de la mañana próximamente. Apenas habían desaparecido, Congre, Carcante y el carpintero Vargas daban la vuelta al ángulo del acantilado. Habían hecho el camino a pie, porque embarcados en la chalupa hubiera sido muy penoso. Como lo había presentido Vázquez, los Van Daidos iban al cabo a observar el estado del mar. Seguramente se darían cuenta que la goleta corría grandes peligros saliendo de la bahía. Así lo reconocieron Congre y Carcante. Situados cerca del lugar del siniestro del Century, del que no quedaban más que algunos restos, apenas podían mantenerse contra el viento. Hablaban con animación, gesticulaban, mostrando con la mano el horizonte, y retrocedían cuando una ola grande y encrespada amenaza, vea a negarles. Vázquez y su compañero no les barra inversa perdieron de vista durante la media hora que pasaron observando la entrada de la bahía. Al fin se fueron hacia el faro. Ya se han ido, dijo Vázquez. Aún verán esos canallas a observar el mar. John Davis movió la cabeza con aire contristado. No le cabía duda que el temporal cesaría antes de las 48 horas. El oleaje, y aunque no completamente calmado, permitiría a la Goleta doblar el cabo San Juan. Aquel día, Vázquez y Davis lo pasaron casi todo en el litoral. Se acentuaba la modificación del estado atmosférico. Al anochecer, Vázquez y Davis entraron en la gruta y satisficieron su apetito con galleta, carne fiambre y agua mezclada con brandy. Luego, Vázquez se dispuso a dormir bajo su manta. Antes que se duerma usted, hágame el favor de escucharme una proposición, le dijo Davis. Hable, usted. Vázquez, le debo a usted la vida, y no pienso hacer nada que no merezca su aprobación. He aquí una idea que se me ha ocurrido. Examínela usted y deme su opinión, sin preocuparse de la mía. Le escucho a usted, Davis. El tiempo cambia, el temporal toca a su fin, el mar estará tranquilo muy en breve. Espero que la goleta habrá desaparecido antes de 48 horas. Desgraciadamente, es así, repuso Vázquez, completando su pensamiento con un gesto que significaba, no podemos hacer nada. John Davis repuso, sí, antes de 2 días habrán salido de la bahía, la goleta habrá doblado el cabo y desaparecerá en el oeste, y les camaradas de usted, mi capitán y mis compañeros del Century no serán vengados. Vázquez había bajado la cabeza, luego levantó la vista y miró a John Davis, cuyo rostro estaba iluminado por los últimos resplandores del fuego. Este continuó, una sola eventualidad podría impedir la salida de la goleta, o al menos retenerla hasta la llegada del aviso, una avería que la obligase a volver al fondeadero. Pues bien, tenemos un cañón, pólvora y proyectiles. Montemos el cañón sobre su afuste en la punta de la cantila, carguémosle, y cuando pase la goleta disparemos sobre ella. Es posible que no podamos echarla a pique, pero la tripulación no se aventurará a una larga navegación con una nueva avería. ¿Los miserables no tendrán más remedio que volver al fondeadero para repararla? ¿Será preciso desembarcar la carga? Esto exigirá toda una semana, y entretanto, el Santa Fe. John Davis se calló, había sido la mano de su compañero y la oprimía. Sin vacilar, Vázquez le contestó con una sola palabra, he convenido. 4 Al salir de la bahía en la mañana del 25 de febrero, el viento se había aplacado y eran manifiestos los síntomas de tiempo bonancible. Aquel día decidieron los piratas hacerse a la mar con la goleta, y Congre hizo sus preparativos para zarpar por la tarde. Era de creer que a esa hora el sol habría ya disipado la niebla, y la marea descendente favorecería la salida. La goleta llegaría a la altura del cabo San Juan hacia las 7 y el largo crepúsculo de aquellas latitudes. Todos los de la banda conocían perfectamente el aviso por haberle visto varias veces durante su prolongada escala en la bahía de Elgue. Carcante respiró tranquilo, y se alegró de no haber alarmado inútilmente a sus compañeros. El segundo de la banda permaneció todavía 1 hora en la galería, hasta que vio desaparecer el vapor hacia el norte de la isla, a una distancia excesiva para poder enviar su número al faro, señal que desde luego hubiera quedado sin correspondencia. 40 minutos después, el vapor, que navegaba con una velocidad de lo menos 12 nudos por hora, desaparecía a la altura de la punta Colnet. Carcante bajó a la playa,
después de haberse asegurado que ningún otro barco aparecía en toda la extensión del mar. Se acercaba la hora de la marea baja. Era el momento fijado para la salida de la goleta. Los preparativos estaban terminados, las velas prestas a ser izadas. A las 6, Congre y la mayor parte de sus compañeros estaban a bordo. Poco después, el bote conducía a los que aún estaban en tierra. La marea empezaba a bajar lentamente. Ya se descubría el lugar donde la goleta había estado durante las reparaciones. Del otro lado de la caleta, las rocas mostraban sus cabezas puntiagudas. Una ligera resaca iba a morir en la arena de la playa. Había llegado el momento de zarpar, y Cangre dio la orden de levar el ancla. Las velas fueron orientadas, y la goleta comenzó lentamente su movimiento hacia el mar. El viento soplaba desde sudeste, y la carcan doblaría sin dificultad el cabo San Juan. Congre, que conocía perfectamente la bahía, estaba seguro que ningún peligro le amenazaba, y con la mano en el timón, dejaba que la goleta fuera aumentando su velocidad. A las 6:30, la carcante no estaba más que a 1 milla de la extrema punta. Congre veía todo el mar, hasta el límite del horizonte. El sol iba descendiendo hacia su ocaso, y bien pronto las estrellas brillarían en el cenit, que se ensombrecía bajo el velo del crepúsculo. Carcante se aproximó en aquel momento a su jefe. «Al fin vamos a vernos fuera de la bahía», dijo con satisfacción. «Dentro de 20 minutos doblaremos el cabo San Juan», contestó Congre. «La estación está ya muy avanzada, y creo que podemos contar con la persistencia de estos vientos del este». En aquel momento, el hombre de guardia exclamó: «Atención a proa, ¿qué ocurre?», preguntó Congre. Carcante acudió para ver lo que pasaba. La goleta pasaba precisamente por frente a la caverna donde la banda había vivido tan largo tiempo. En este lugar de la bahía derivaba parte de la quilla del Centuri, rechazada hacia el mar por el reflujo. Un choque hubiera podido tener lamentables consecuencias, y no había instante que perder para apartarse de este obstáculo. Congre viró ligeramente. La maniobra produjo el efecto deseado, pues apenas si la quilla de la carcante rozó aquel pedazo del casco del Centuri. En aquel preciso momento, un agudo silbido desgarró el aire, y un violento choque hizo estremecerse a la goleta, seguido inmediatamente por una detonación. Al mismo tiempo se elevó del litoral una humareda blanquecina que el aire rechazó hacia el interior de la bahía. «¿Qué es esto?», exclamó Congre. «¿Han disparado contra nosotros?», contestó Carcante. «Toma la barra», ordenó Congre. Y precipitándose a babor, se inclinó sobre la borda, advirtiendo un agujero en el casco, a medio pie de altura sobre la línea de flotación. Toda la tripulación se agrupó inmediatamente en la proa de la goleta. ¿Era un ataque procedente de aquella parte del litoral? Un proyectil que la carcante recibía en su flanco en el momento de salir de la bahía, y que si le hubiera dado un poco más abajo seguramente la hubiese echado a pique. Se comprenderá fácilmente la sorpresa y el espanto que produjo a bordo tan inesperada agresión. ¿Qué podían hacer Congre y sus compañeros? Echar el bote al agua, remar hacia la orilla. ¿El y apoderarse de los que habían disparado contra ellos? ¿Pero no serían los enemigos superiores en número? Lo más cuerdo era alejarse, a fin de reconocer la importancia de la avería. Se imponía esta determinación, tanto más que los agresores persistían. Se alzó otro fogonazo en el mismo sitio, y la goleta recibió un nuevo choque. Un segundo proyectil acababa de herirla un poco más a popa que el primero. Congre ordenó precipitadamente virar a traibe. En menos de 5 minutos empezó a alejarse de la orilla, y bien pronto estuvo fuera del alcance de la pieza de fuego. Ninguna otra detonación volvió a oírse. La orilla aparecía desierta y hasta la punta del cabo, y era de creer que el ataque no se reproduciría. Lo que más urgía era comprobar el estado del casco. Este examen no podía hacerse por el interior del barco, porque hubiera sido necesario desembarcar la carga. Pero lo que no dejaba lugar a duda era que los 2 proyectiles habían atravesado el casco, alojándose en la cala. Fue echado al agua el bote, desde el cual Congre y el carpintero examinaron el casco de la goleta, a fin de ver si podían reparar allí mismo la avería. Pronto pudieron cerciorarse que los proyectiles habían atravesado hasta la cala. Afortunadamente, no habían interesado más que la obra muerta. Los 2 agujeros estaban cerca de la línea de flotación.
unos cuantos centímetros más abajo, y se hubiera producido una vía de agua que tal vez no hubiera habido tiempo de cegar antes que la cala se hubiera inundado, y hubiera sumergido la carcante a la entrada de la bahía. Seguramente, Congre y los suyos se hubieran salvado en el bote, pero la goleta se habría perdido sin remisión. En suma, la avería no era de extrema gravedad, pero de bastante importancia para impedir que la carcante se aventurase en una larga navegación. Al menor bandazo que diese sobre babor, el agua penetraría en el interior. Era necesario, por lo tanto, tapar los dos giros hechos por los proyectiles antes de continuar la marcha. ¿Pero quién será el canalla que nos ha enviado esto?, preguntaba reiteradamente Carcante. Tal vez ese torrero que se nos ha escapado, contestó Vargas. ¿Acaso algún superviviente del Centuria quien ese torrero habrá salvado? Pero, en fin, para disparar proyectiles hace falta un cañón, y ese cañón no habrá caído de la luna. Evidentemente, aprobó Carcante. No hay duda que procede del barco náufrago. Qué lástima que no hayamos dado con él entre los restos, y no se trata ahora de eso, ni interrumpió bruscamente Congre, sino de reparar lo antes posible la avería. En efecto, no era cosa de entretenerse en discutir acerca del ataque contra la goleta, sino de proceder a las necesarias reparaciones. En rigor, se la podría conducir a la orilla opuesta de la bahía, a la punta Diegous. 1 hora bastaría para ello. Pero en este lugar la goleta hubiera estado muy expuesta a los vientos de alta mar, y hasta la punta Several la costa no ofrecía ningún seguro abrigo. Congre resolvió, por lo tanto, volver aquella misma noche al fondo de la bahía de Elgue, donde el trabajo podría llevarse a cabo con toda seguridad y lo más rápidamente posible. Pero en aquel momento la marea descendía y la goleta no podía vencer el reflujo. Forzoso era esperar la marca ascendente, que no se haría sentir hasta las 3 de la madrugada. La carcante se balanceaba vivamente por la acción del oleaje, y la corriente amenazaba arrastrarla hasta la punta Several. De vez en cuando se oía el ruido del agua precipitándose por los 2 agujeros que los proyectiles habían hecho en el casco. Congre no tuvo más remedio que resignarse a echar el ancla a unos cuantos cables de la punta Diegous. En resumen, la situación era poco tranquilisadora. La noche se echó encima, y bien pronto la oscuridad fue profunda. Era necesario todo el conocimiento que Congre tenía de aquellos parajes para no estrellarse contra alguno de los numerosos arrecifes que impiden el acceso a la costa. Al fin se dejó sentir la marea ascendente. El ancla fue recogida a bordo, y la carcante, no sin haber corrido serios peligros, fondeó de nuevo en la caleta de la bahía de Elgue. Durante 3 días fácil es imaginarse a qué grado de exasperación llegarían Congre, Carcante y los otros. En el preciso momento en que iban a dejar la isla, les había detenido un obstáculo imposible de prever. Y en 4 o 5 días, tal vez en menos, el aviso podría presentarse en la entrada de la bahía de Elgue. Seguramente, de haber sido menos graves las averías de la coleta, Congre no hubiese dudado en buscar otro fondeadero. Hubiera ido, por ejemplo, a refugiarse en el Abra de San Juan, que al doblar el cabo se encuentra en la costa septentrional de la isla. Pero en el estado en que se encontraba el barco, hubiera sido una locura pretender realizar semejante travesía, hubiérase ido al fondo antes de llegar a la altura de la punta. El recorrido había de hacerlo con viento de popa, y el agua no hubiese tardado en invadir la bodega, por lo menos la carga se hubiera perdido irremisiblemente. Se imponía, por lo tanto, el regreso a la caleta del Faro, y Congre había obrado muy cuerdamente al acordarlo. Durante aquella noche nadie durmió a bordo, dedicándose todos a la vigilancia más estricta, en prevención de un nuevo ataque. Era de temer que una tropa numerosa, superior a la banda Congre, hubiera desembarcado en la isla. Tal vez se conociera ya en Buenos Aires la existencia de esta banda de piratas, y el gobierno argentino tratase de destruirla. Sentados a popa Congre y Carcante, hablaban de todo esto, mejor dicho, hablaba solamente el segundo, pues Congre permanecía absorto y no contestaba más que por monosílabos. Carcante fue el primero que expuso esta hipótesis, la llegada a la isla de los estados de soldados argentinos para perseguir a Congre y sus compañeros. Pero aun admitiendo que su desembarco hubiese pasado inadvertido, no era aquel procedimiento el de una tropa regular. Lo natural era el ataque inmediato a la plaza, o en caso que les hubiese faltado el tiempo para organizarlo, haber dispuesto a la entrada de la bahía varias embarcaciones para apoderarse de la goleta a su salida, o, cuando menos, para ponerla en la imposibilidad de continuar su ruta. En todo caso,
Era evidente que no se hubiesen limitado a la única escaramuza de aquellos desconocidos agresores, cuya prudencia demostraba su debilidad. Carcante abandonó, pues, aquella hipótesis y volvió a la idea de Vargas. Sí, era evidente que lo único que se proponían los que atacaron a la goleta era impedir que saliera de la isla. Se trataba, indudablemente, algunos supervivientes del Centuri que se habían encontrado con el torrero, quien les pondría en autos de todo lo sucedido, previéndoos de la próxima llegada del aviso, pero el aviso no está aquí todavía. Dijo Congre con voz que la cólera hacía temblar. Antes de su regreso, la goleta estará lejos de la isla. Era muy improbable, aun admitiendo que el torrero del faro hubiera encontrado a los náufragos, que entre todos sumaran más de 3. ¿Cómo admitir que se hubiesen salvado más de tan violenta tempestad? ¿Y qué iba a poder este puñado de hombres contra una tropa numerosa y bien armada? La goleta, una vez reparada, ganaría alta mar, saliendo por medio de la bahía. Lo que había ocurrido una vez era preciso procurar que no se repitiera. No era, pues, más que una cuestión de tiempo. ¿Cuántos días se emplearían en reparar la nueva avería? Durante la noche no ocurrió incidente alguno, y en cuanto hubo amanecido, la tripulación puso manos a la obra. El primer trabajo consistía en desplazar la parte de la carga correspondiente al flanco de babor. Se necesitaría lo menos medio día para subir hasta el puente aquella multitud de objetos. No sería necesario desembarcar el carga mento ni dejar en seco la goleta, porque encantrándose los agujeros un poco por encima de la línea de flotación, se conseguiría taparlos sin gran trabajo. Congre y el carpintero bajaron a la cala, y aquí el resultado de su examen: los agujeros, situados a 2 o 3 pies el uno del otro, eran los dos de bordes limpios, como si hubiesen sido hechos con un taladrador. Podrían, por tanto, quedar herméticamente cerrados con trozos de madera. En suma, no podía decirse que la goleta hubiera experimentado serias averías. No comprometían el buen estado del casco, y podrían ser rápidamente reparadas. ¿Cuándo?, preguntó Congre. Entre hoy y mañana todo quedará arreglado. ¿De suerte que podremos volver a colocar la carga durante la noche y aparejar pasado mañana? Seguramente, declaró el carpintero. 60 horas bastarían para las reparaciones, y la partida de la Carcante no se habría al fin y al cabo retardado más que 2 días. Carcante preguntó a Congre si no se proponía volver al cabo San Juan para procurar saber qué había sucedido. ¿Para qué?, contestó Congre. No sabemos con quién nos las tenemos que haber, y necesitaríamos ir 10 o 12, no pudiendo quedar más que 2 o 3 al cuidado de la ceolite. ¿Y quién sabe lo que ocurriría durante nuestra ausencia? Es verdad, convino Carcante, y luego, ¿qué ganaríamos con eso? Lo importante es dejar la isla lo antes posible. Pasado mañana, por la mañana, estaremos en alta mar, declaró terminantemente Congre. Había, pues, muchas probabilidades que el aviso no arribara antes de la partida de la goleta. Además, si Congre y sus compañeros se hubiesen trasladado al cabo San Juan, no hubieran encontrado restos de Vázquez y John Davis, y aquí lo que había sucedido. Durante la tarde de la víspera la proposición hecha por John Davis les ocupó por completo. El sitio escogido para emplazar el cañón fue el ángulo mismo de la escollera. Entre las rocas que se amontonaban en aquella punta, John Davis y Vázquez pudieron fácilmente acoplar el afuste, pero, en cambio, les costó un gran trabajo transportar el cañón hasta el lugar elegido de antemano. Fue necesario atravesar un espacio erizado de puntas rocosas, por donde no era posible arrastrarlo. No había más remedio que levantar la pieza con palancas, lo que exigía mucho tiempo y mucha fatiga. Serían las 6 cuando el cañoncito quedó emplazado de manera que enfilara la entrada de la bahía. John Davis procedió a cargarlo, introduciendo una fuerte cantidad de pólvora que fue atascada con hojas secas, encima de las cuales se colocó el proyectil. Se puso el cebo y la pieza quedó en disposición de hacer fuego en el momento preciso. John Davis dijo entonces a Vázquez: he pensado detenidamente en lo que nos conviene hacer. Es preciso no echar a pique la goleta, pues si así fuera, todos esos canallas podrían ganar la orilla, y tal vez no pudiéramos escapar. Lo esencial es que la goleta se vea precisada a volver a su fondeadero, y permanecer en él algún tiempo para reponer sus averías. Estamos conformes, dijo Vázquez, pero la avería que produzca la bala del cañón puede quedar reparada en una mañana. No, contestó John Davis,
porque se verán obligados a desembarcar la carga. Estimo que invertirán lo menos 48 horas, y estamos a 28. Y como el aviso puede no llegar en una semana, objetó Vázquez, ¿no sería preferible tirar sobre la arboladura, mejor que sobre el casco? Evidentemente, Vázquez, una vez de Sam, parada de su mástil de mesana o de su palo mayor, ni no veo medio que pudieran reemplazarlos, la goleta quedaría retenida por largo tiempo. Pero atinar a su mástil es más difícil que dar en el casco, y es necesario que nuestros proyectiles den en el blanco. Sí, es verdad, contestó Vázquez, tanto más que, si estos miserables no salen hasta la marea de la tarde, que es lo más probable, habrá ya poca claridad. Haga usted, pues, lo que mejor le parezca, Davis. Vázquez y su compañero no tenían más que esperar, y se apostaron cerca de la pieza, dispuestos a hacer fuego en cuanto la goleta pasara frente a ellos. Ya se sabe cuál fue el resultado del ataque y en qué condiciones tuvo la carcante que volver a su fondeadero. John Davis y Vázquez no dejaron su puesto hasta ver que la goleta estaba de nuevo en el fondo, en la bahía. Y ahora lo que les aconsejaba la prudencia era buscar otro refugio en cualquier otro punto de la isla. Podía suceder, como Vázquez había dicho, que Congre y una parte de los suyos fueran al cabo San Juan en persecución de los agresores. Su decisión fue rápidamente adoptada. Dejar la gruta, buscar a 1 o 2 millas de allí un nuevo refugio, situado de tal suerte que pudieran ver todo barco que llegase por el norte. Si el Santa Fe aparecía, se trasladarían al cabo San Juan, para desde allí hacerle señales. El comandante Lafayette les enviaría un bote para recogerlos a bordo, donde le pondrían al tanto de la situación que al fin se desenlazaría, bien que la goleta permaneciera retenida en la caleta, o que, desgraciadamente, estuviera ya en alta mar. Dios quiera que esto no ocurra, repetía Vázquez. A medianoche se pusieron en marcha llevándose las provisiones, las armas y la reserva de pólvora. Siguieron la orilla del mar durante 6 millas, aproximadamente, dando la vuelta al Abra de San Juan. Después de algunas pesquisas, acabaron por descubrir una cavidad suficiente para poderse refugiar hasta la llegada del aviso. Vázquez y John Davis estuvieron en observación. Sabían que la goleta no podía aparejar mientras estuviera subiendo la marea, y estaban tranquilos. Pero con el reflujo volvía la posibilidad que los bandidos se largaran si durante la noche lograban reparar las averías. Seguramente que Congre no retardaría ni una hora su salida, ante el temor que el Santa Fe apareciera a la vista de la isla. Ni uno solo de los de la banda apareció en el litoral. Ya se sabe que Congre había decidido no perder tiempo en pesquisas, que habrían resultado inútiles. Activar el trabajo, terminar las reparaciones en el más breve plazo posible, era lo mejor que podían hacer. Vázquez y John Davis no observaron novedad alguna durante todo el 1 de marzo. Pero qué largo se les hacía el día. Al anochecer, después de observar la bahía y obtener la seguridad que la goleta no había levado anclas, se retiraron a su refugio en busca del reposo, que tanto necesitaban. Se levantaron al lucir el sol, y sus primeras miradas fueron hacia el horizonte. Ningún barco aparecía a la vista de la isla. El Santa Fe no se anunciaba por la columna de humo de su chimenea. ¿Estaría dispuesta la goleta para hacerse a la mar? Empezaba el reflujo, y si lo aprovechaban, en una hora habrían doblado el cabo San Juan. Era inútil pensar en repetir la tentativa de la víspera, porque Congre estaba ya sobre aviso y tendría muy buen cuidado en pasar fuera del alcance de la pieza. Se comprende que de angustiosas inquietudes pasarían Vázquez y John Davis durante todo el tiempo que duró la marea. Hacia las 7 se hizo sentir la marea ascendente, y con ella la seguridad que Congre no podría aparejar hasta por la tarde. El tiempo estaba hermoso, el viento se mantenía al nordeste y en el mar no quedaban vestigios de la última tempestad. El sol brillaba entre ligeras nubes, muy elevadas, que la brisa no desvanecía. Un día más de incertidumbre y de alerta para Vázquez y su compañero. La banda no había dejado las inmediaciones del faro y no era probable que ninguno de los piratas se alejase de allí en todo el día. Esto prueba que esos canallas se afanan en la tarea, dijo Vázquez. Sí, se dan prisa, contestó John Davis. Dentro de poco las averías producidas por los proyectiles quedarán reparadas y nada les detendrá. Y tal vez, esta misma noche, aunque la marea sea tardía, añadió Vázquez. No tienen necesidad de un faro que les alumbre, la conocen perfectamente. Así como la última noche la remontaron, esta noche descenderán por ella al mar, la goleta se los llevará,
Qué desgracia que no la haya usted desmantelado. ¿Qué quiere usted, Vázquez? Contestó Davis. Se ha hecho lo que se ha podido. Dios hará lo demás. Nosotros le ayudaremos, dijo entre dientes Vázquez, que parecía haber tomado de pronto una enérgica resolución.